¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos grabando, seguidme en Twitch para enteraros de los directos. También tenéis ahí en la pantalla mis redes sociales, mi YouTube, que es absurdo, ¿no? Decir que está mi YouTube, si es para ver esto tendríais que estar en mi YouTube, pero bueno. Mi Instagram y mi TikTok, ¿vale? Ahí lo tenéis. Hoy vamos a seguir con Realismo Capitalista de Mark Fisher. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Holgorio, holgorio! ¿Vale? Todo va bien, todo va perfecto. Última revisión. Vale, pues y seguimos con el capítulo 4. Ahí nos quedamos, ¿vale? Vamos a comentar y analizar este libro, que es corto, no sé cuántos directos nos llevará, pero bueno. Nosotros poquito a poco como siempre, ¿vale? Capítulo 4. Impotencia reflexiva, inmovilización y comunismo liberal. Atentos, comunismo liberal. Si uno los compara con sus antecesores de las décadas de 1960 y 1970, los estudiantes británicos de la actualidad parecen políticamente descomprometidos, mientras que todavía puede verse a los estudiantes franceses protestando en las calles contra el neoliberalismo. Los estudiantes británicos, cuya situación es incomparablemente peor, parecen resignados a su destino. Este resultado evidente, según mi hipótesis, no es una cuestión de apatía o cinismo, sino de impotencia reflexiva. Los estudiantes del Reino Unido son conscientes de que las cosas andan mal, pero más aún son conscientes de que ellos no pueden hacer nada al respecto. Sin embargo, este conocimiento, esta reflexividad, no es el resultado de la observación pasiva de un estado de cosas previamente existente. Es más bien una suerte de profecía autocumplida. Es decir, que como tú no haces nada, al final el sistema pues va contra tuya, tú no haces nada porque crees que no puedes conseguir nada y el sistema va contra tuya y así, ¿sabes? Es como una profecía autocumplida, como dice aquí. La impotencia reflexiva conlleva una visión de las cosas tácita, muy común entre los jóvenes británicos y a la vez correlacionada con las patologías más difundidas. Muchos de los alumnos con los que me tocó trabajar en el terciario presentaban problemas de salud mental o de aprendizaje. La depresión entre ellos es endémica y es, tal como hemos dicho, la enfermedad más recurrente en el sistema público de salud, que castiga además a franjas de la población cada vez más jóvenes. Esto se puede ver ahora con los números de suicidios entre los jóvenes tras la pandemia, que es, por lo menos en España, es brutal, pero vamos, en todo el mundo, ¿vale? Y en Estados Unidos ya ni te cuento con los opiáceos, cómo están. Es una locura. El número de los estudiantes que padecen alguna variante de dislexia también es sorprendente. No es una exageración afirmar que ser adolescente británico en la actual etapa del capitalismo tardío casi podría ser sinónimo de enfermedad. Esta patologización en sí misma ya ocluye toda posibilidad de politización. Al privatizar los problemas de la salud mental y tratarlos solo como si los causaran los desbarajustes químicos en la neurología del individuo o los conflictos de su contexto familiar, queda fuera de discusión cualquier esbozo sistémico de fundamentación social. Es decir, al individualizar los problemas de enfermedades mentales, lo único que hacemos es no comprender que la mayoría de ellos, sobre todo muchos de ellos, de los más, por decirlo de alguna manera, mayoritarios, son problemas mentales colectivos, ¿vale? Que no necesariamente vienen del individuo, sino que vienen del sistema en el cual está insertado el individuo. Y curar la depresión de una persona, de una sola persona, sin alterar el sistema que produce esa depresión, pues al final es como poner un parche a una tubería gigante de agua. Al final se va a salir otra vez el agua, ¿vale? No sirve de nada curar depresiones si no curas el sistema que las produce. Muchos de los jóvenes a los que he enseñado se encontraban en lo que llamaría un estado de hedonía depresiva. Usualmente, la depresión se caracteriza por la anedonia, mientras que el cuadro al que me refiero no se constituye tanto por la incapacidad para sentir placer como por la incapacidad para hacer cualquier cosa que no sea buscar placer. Muy, muy interesante esto. Queda la sensación de que efectivamente algo más hace falta, pero no se piensa que este disfrute misterioso y faltante solo podría encontrarse más allá del principio del placer. En buena medida, este fenómeno es consecuencia de la ambigua posición estructural de los estudiantes, que se divide entre su antiguo rol como sujetos de las instituciones disciplinarias y su nuevo estatus como consumidores de servicios. En uno de sus ensayos más cruciales,
postscriptum sobre las sociedades de control, Deleuze distingue entre las sociedades disciplinarias organizadas alrededor de espacios estancos que había descrito Foucault, como la fábrica, la escuela y la prisión, y las nuevas sociedades de control, en las que todas las instituciones se incrustan en una especie de corporación dispersa. Deleuze está en lo cierto al afirmar que Kafka es el profeta del poder cibernético distribuido, típico de las sociedades de control. En el juicio, Kafka distingue de forma clarificadora entre los dos tipos de absolución que podría alcanzar el acusado. La absolución definitiva ya no es posible si es que alguna vez lo fue. Solo existen relatos legendarios sobre antiguos casos que resultaron en una absolución. Las dos opciones que quedan son, en primer lugar, la absolución ostensible, en la que el acusado es absuelto para todo fin práctico, pero puede en el futuro y aparentemente sin causa afrontar los cargos que se le han levantado. Segundo, la postergación indefinida, en la que el acusado se consagra a un proceso legal con la esperanza de estirarlo lo más posible para que la elevación del caso a juicio se vuelva cada vez más improbable. Deleuze observa que las sociedades de control delineadas por el mismo Kafka, pero también por Foucault y por Burroughs, operan sobre la base de la postergación indefinida. Por ejemplo, la educación es un proceso de toda la vida. La capacitación para el trabajo abarca toda la vida laboral. El trabajo sigue en casa, se trabaja desde la casa o se está como en casa en el lugar de trabajo, etc. Lo que nos está diciendo aquí, comentando aquí, es que se han diluido los tiempos, ¿vale? Por ejemplo, ya no tenemos tiempo de ocio y tiempo de trabajo, ya no existe esa separación tan determinante, ¿no? Donde tú trabajabas 8 horas y luego tenías el resto del día para tus cosas. Ahora el trabajo tiene que también formar parte de tu propio ocio. Por ejemplo, esto se ve muy bien, ¿vale? Muy bien en lo que sería la nueva esta moda de NFTs, ¿vale? De los NFTs, donde se dice, oye, ¿por qué solo vas a jugar a los videojuegos? ¿Por qué no encima de jugar ganas dinero? Pues que igual, compañero, yo no quiero ganar dinero, yo quiero divertirme, ocio, yo quiero tener un espacio donde no necesite ser productivo, ¿vale? Todo esto se diluye, ¿no? Al final, toda actividad que hagamos se ha conseguido que tenga que ser productiva sí o sí, que necesite sacar un rendimiento, que necesite sacar dinero de cada cosa que hagas. Ya no existe el esparcimiento, el tiempo no productivo, y eso es un problema, porque ya no tenemos ningún tipo de espacio de no hacer nada, ¿no? Y eso es lo que se refiere aquí, ¿no? De ahí viene esa figura de Burroughs, el adicto al control, aquel que necesita fanáticamente controlar, pero que también es víctima él mismo del control que lo domina y lo posee. Al entrar a cualquiera de las aulas del terciario en el que daba clases, resulta evidente que se trata de un contexto postdisciplinario. En enumeraciones muy urticantes, Foucault se refería a la forma en que la disciplina se encarnaba a través de posiciones corporales muy duras. En nuestro terciario, en cambio, podrías encontrarte con que los alumnos se duermen sobre el escritorio, hablan casi sin parar, comen incesantemente snacks o a veces incluso comidas enteras. La vieja segmentación disciplinaria del tiempo se está rompiendo. El régimen semicarcelario de la disciplina se erosiona gracias a las tecnologías del control, con sus sistemas de consumo perpetuo y despliegue continuo. Es decir, la vigilancia y el control ya no necesitan tener una faceta tan dura o aparecer tan rectos, ¿no? Básicamente porque gracias a la tecnología la vigilancia y el control pueden diluirse y pueden ser incluso placenteros, incluso mediante el uso del deseo y el placer. La vigilancia y el control actúan de manera más eficaz incluso que mediante métodos disciplinarios, ¿vale? Disciplinarios además duros, ¿vale? Autoritarios, donde la autoridad se ve, ¿vale? Exactamente, por ejemplo el profesor que gritaba, que pegaba con la regla cuando no sabías la lección, o que te tiraba del pelo o que te daba cualquier castigo físico, ¿no? Todo esto se ha diluido, pero no por una pérdida de autoridad de los jóvenes, sino más bien porque ya no es necesario para que el sistema te controle y te vigile. No es necesario que exista ya esa autoritas, ¿no? Esa autoridad referencial donde tú tengas un referente delante, sino que simplemente el sistema se ha dado cuenta de que mediante el placer, mediante la creación de necesidades, pues nos puede controlar mucho más fácil que poniéndonos una autoridad. Y encima esto tiene una doble vuelta. Si no hay una autoridad a la que quejarse, es más complicado quejarse. ¿A quién te quejas porque te espían en el móvil mientras estás en Instagram? ¿A quién nos quejamos ahora? Vosotros que estáis viendo esto y yo que estoy transmitiéndolo. ¿A quién nos quejamos? Porque esto también es un dispositivo de control, pero mediante el placer
sin darnos cuenta, entre comillas, nos están controlando. ¿Pero a quién nos quejamos si ocurre algo? ¿Al gobierno? ¿A la empresa? ¿A la marca de mi ordenador? ¿A la marca de mi webcam? ¿A ustedes? ¿A quién? Más complicado, ¿no? Hacerlo de esta manera. El sistema de financiamiento del instituto hace imposible rechazar alumnos o expulsarlos, inclusive si la dirección lo deseara. Los recursos llegan o no llegan de acuerdo con factores como el éxito en alcanzar los objetivos de desempeño, es decir, los resultados en los exámenes. La asistencia y la retención de los estudiantes. Esta combinación de imperativos de mercado y objetivos definidos en términos muy burocráticos es una típica iniciativa del estalinismo de mercado que hoy regula nuestros servicios públicos, ¿vale? Atentos al estalinismo de mercado. Pero la falta de un sistema disciplinario no se compensa, para decirlo suavemente, con un aumento en la automotivación de los estudiantes. Los chicos son conscientes de que si dejan de ir a la escuela o si no presentan ningún trabajo, no recibirán ninguna sanción seria. Y no reaccionan a esta libertad comprometiéndose con un proyecto propio, sino recayendo en la lasitud hedónica o anhedónica, la narcosis suave, la dieta probada del olvido, PlayStation, televisión y marihuana. Esto es lo que nos está contando aquí el Tito Mark Fisher. Si uno les pide que lean más de un par de oraciones, muchos, aunque se trata de estudiantes con buenas notas, protestarán alegando que no pueden hacerlo. La queja más frecuente es que es aburrido. Pero el juicio no atañe al contenido del material escrito. Es el acto de leer en sí mismo lo que resulta aburrido. No se trata ya del torpor juvenil de siempre, sino de la falta de complementariedad entre una nueva carne posliteraria, demasiado conectada para concentrarse, y la antigua lógica confinatoria y concentracionaria de los sistemas disciplinarios en decadencia. Estar aburrido significa simplemente quedar privado por un rato de la matrix comunicacional de sensaciones y estímulos que forman los mensajes instantáneos, YouTube y la comida rápida. Aburrirse es carecer por un momento de la gratificación azucarada a pedido. A algunos les gustaría que Nietzsche fuera como una hamburguesa. No logran darse cuenta, y el sistema de consumo en la actualidad alienta este malentendido de que la indigestibilidad, la dificultad, eso es precisamente Nietzsche. Un ejemplo. Un día tuve que retar a un alumno porque siempre llevaba los auriculares puestos durante la clase. Me respondió que no había problema porque no estaba escuchando nada. En otra clase apareció otra vez con los auriculares, esta vez sin ponérselos y con la música a un volumen muy bajo. Cuando le pedí que la apagara, me respondió que ni él podía escucharla. ¿Por qué alguien desearía llevar los auriculares puestos sin escuchar música o escuchar música sin ponerse los auriculares? Porque la presencia de los auriculares en los oídos o la certidumbre de que la música sonaba incluso si no podía escucharla resultan una ratificación de que la Matrix está ahí todavía, al alcance. Por otro lado, la anécdota parece un ejercicio clásico de interpasividad. Si la música estaba sonando, aunque el estudiante no la estuviera escuchando, el reproductor mismo podía disfrutarla por él. El uso de auriculares es significativo, una experiencia del pop no como algo que tendrá efecto sobre el espacio público, sino como una retracción al edipod privado, un consumo narcótico que pone un muro entre el sujeto y la esfera social. Muy interesante esto, ¿eh? Es decir, utilizaba los cascos, simplemente los tenía en el cuello para recordar que aún estaba dentro de la Matrix de consumo, ¿no? Para no sentirse apartado de ella, ¿no? La consecuencia de esta adicción a la Matrix del entretenimiento es una interpasividad agitada y espasmódica, acompañada de una incapacidad general para concentrarse o hacer foco. Los estudiantes no pueden conectar su falta de foco en el presente con su fracaso en el futuro. No pueden sintetizar el tiempo en alguna especie de narrativa coherente. Estos son síntomas de algo más que desmotivación y nos recuerdan pavorosamente el análisis que hace Jameson en el posmodernismo y la sociedad de consumo. Jameson observa que la teoría de la esquizofrenia de Lacan ofrece un modelo estético interesante para intentar entender la fragmentación de la subjetividad con vistas a la emergencia del complejo industrial del entretenimiento. Con la destrucción de la cadena significante, dice Jameson sumariamente, el esquizofrénico lacaniano queda reducido a la experiencia del puro significante material. En otras palabras,
a una serie de presentes puros en el tiempo, desconectados entre sí. Jameson escribía a mediados de la década de 1980, en la que nacieron muchos de los estudiantes de mis clases. Nos enfrentamos en las aulas con una generación que se acunó en esa cultura rápida, ahistórica y antimnemótica. Una generación para la cual el tiempo siempre vino cortado en microrodajas digitales predigeridas. Muy interesante también. Si el trabajador preso es el protagonista de la disciplina, el deudor adicto es el personaje del control, el capital ciberespacial funciona en el momento en que sus usuarios se vuelven adictos. William Gibson lo reconoce en Neuromante. Muy buen libro, recomendadísimo, ¿vale? De ciencia ficción. Cuando Case y el resto de los cowboys del ciberespacio se desconectan de la Matrix y sienten insectos bajo la piel. La afición de Case a las anfetaminas no es más que el sustituto de su adicción a una velocidad mucho más abstracta. Si algo como el desorden de déficit de atención e hiperactividad es una patología, entonces es una patología del capitalismo tardío, una consecuencia de estar conectado a circuitos de entretenimiento y control hipermediados por la cultura de consumo. Del mismo modo, lo que se conoce como dislexia puede no ser otra cosa que una suerte de poslexia. Los adolescentes tienen la capacidad de procesar los datos cargados de imágenes del capital sin ninguna necesidad de leer. El simple reconocimiento de eslóganes es suficiente para navegar el plano informativo de la red, el celular y la televisión. La escritura nunca fue algo propio del capitalismo. El capitalismo, de hecho, es intrínsecamente iletrado, afirmaron Deleuze y Guattari en el Antiedipo. El lenguaje electrónico no funciona a través de la voz o la escritura. Los datos se procesan perfectamente en ausencia de ambas. De ahí que tantos empresarios exitosos sean en efecto disléxicos, aunque no sepamos si su eficacia posléxica es la consecuencia o la causa de su triunfo. Básicamente aquí lo que está diciendo es que las formas de entretenimiento que tenemos actualmente en el capitalismo tardío se parecen muchísimo a las formas a la forma de producción que tiene el capitalismo tardío, ¿no? A la forma también de consumo que nos predispone, ¿no? a realizar, que es un consumo rápido, sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de espacio de no consumo, como he dicho antes. También a la hora de producir ya no deben existir espacios de no producción. Por lo tanto, la escritura, que sí, la lectura de palabras escritas, que sí que de libros, por ejemplo, sí que necesita cierto tiempo de reflexión o cierto tiempo de parón en nuestra vida, ¿vale? De sentarse y leer un libro. Por lo tanto, no es que los jóvenes que vivimos hoy seamos más tontos, sino que nuestro lenguaje, nuestra manera de interpretar en el mundo se parece más a la manera del capitalismo tardío que a la manera precapitalista, que sería la del libro. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a TikToks de 15 segundos, vídeos cortos, la mayoría de las películas que son blockbuster tienen una edición o un montaje muy rápido, basado sobre todo en los años 2000, en los montajes que hacía la MTV en sus videoclips, ¿no? Que eran todo muy por ejemplo, el nuevo videoclip de Rosalía es así. Es un montaje muy para consumir, muy rápido, muy como estamos acostumbrados nosotros, desgraciadamente, a entender ahora mismo el mundo, ¿no? Pasa con el periodismo también, con la comunicación, tiene que ser mucho más rápida, basada en estímulos constantes, porque si no el que lo ve se aburre, ¿no? Las películas que podríamos llamar reflexivas, o esas películas que son más contemplativas, ¿no? Hola Marianitica. Bueno, sí, buenos días desde España. Aquí la estamos comentando, la lectura. Es Realismo Capitalista, Mark Fisher. Ya hay 2 directos en el canal de YouTube, los 2 primeros que hicimos, y lo terminaremos y lo analizaremos porque creo que es interesante. Es uno de los libros que se escribieron después de la crisis de 2008, que más impacto tuvo en lo que sería el pensamiento alternativo, más o menos. Por ahí andamos. Y creo que es interesante porque nos toca de lleno a nosotros. Ya no es que sea un clásico, sino que es un libro contemporáneo que nos afecta en nuestra manera de ver el mundo, sobre todo en los lugares donde el capitalismo está más desenfrenado.
Ya vemos que este señor estaba trabajando en Reino Unido, según pone él, por lo tanto, también se basa en su experiencia. Hoy en día, los profesores soportan una presión intolerable, la de mediar entre la subjetividad posliteraria del capitalismo tardío y las demandas propias del régimen disciplinario, como los exámenes. Claro, la inutilidad de... Muchas gracias por pasarte, María. Muchas gracias. No tiene nada que ver uno con otro, es decir, no es un libro, no es una novela. No pasa nada porque no has visto los anteriores, pero bueno, creo que son interesantes todos el libro entero. Entonces, pues, si te ha gustado el libro, pues los tienes los dos capítulos anteriores en el canal de YouTube. Muchas gracias por pasarte, por estar aquí en directo conmigo mientras leo, que es algo que no se hace mucho, ¿eh? Es decir, aquí nos está diciendo que tenemos lo que hemos dicho antes de las nuevas formas de entretenimiento con formas en la educación propias de regímenes anteriores disciplinarios donde había una autoridad presente, que son los exámenes. Todos que hemos pasado por da igual por qué grado del sistema educativo, todos sabemos que los exámenes no sirven para nada. Siempre hemos dicho eso, de que tú estudias y luego vomitas en un papel lo que has estudiado y ya luego se te olvida. Y seguro que nos ha pasado a todos y a todas. Nos ha pasado eso. Es decir, sin lugar a dudas. Y eso es porque no es nuestro régimen. Ya no vivimos en ese régimen. En un régimen donde se exigía disciplina para memorizar. A nosotros ya no nos hace falta. Siempre decimos lo mismo. Pero si está todo en internet, si lo busco en un pispás, lo encuentro ya. Ya no necesito esforzarme para memorizar, porque lo tengo ya. Cambian los procesos, ¿no? Eso es interesante. Obviamente nos cambia a nosotros y cambia la forma que tenemos de ver el mundo. En este sentido, y lejos de ser una torre de marfil que se mantiene a salvo del mundo real, la educación es más bien el motor de la reproducción de la realidad social, el espacio donde las incoherencias del campo social capitalista se confrontan en directo. Esto es una idea de Pierre Bourdieu también, de la reproducción social que hacen los diferentes instituciones, como la familia, como la educación, también los centros de trabajo, ¿no? Cómo se reproducen las mecánicas sociales en esos lugares. Los profesores debemos ser facilitadores del entretenimiento y al mismo tiempo disciplinadores autoritarios. Es decir, que los profesores se encuentran y perdóname la expresión, la putada de ser una autoridad, pero también ser un payaso. Entendiendo payaso como algo bueno, me refiero. Como debe dar espectáculo, porque si no los niños se aburren y por tanto no hacen caso. Pero también debe ser una persona que les pueda echar la bronca, ¿no? Que les abronque, que les diga que se estén quietos, que no pueden hablar. Entonces se encuentra como una especie de esquizofrenia en la que no sabemos muy bien el papel del profesor. O es un payaso o es un dictador autoritario. Ambas cosas no. Porque una es antiautoritaria per se, que es el payaso, ¿no? Por lo tanto es una esquizofrenia un poco... Sí, terminan siendo entretenes, sí. Y por lo tanto ya no se les hace caso. Si tú ves a alguien que entretiene, no es una autoridad, sino que es alguien que te está entreteniendo. Pero los profesores tienen también que ofrecer cierta autoridad, cosa que no pueden si tienen también que entretener. Deseamos ayudar a los alumnos a pasar los exámenes y ellos desean tenernos como figuras de autoridad, capaces de decirles qué hacer. Pero esta interpretación del profesor como figura de autoridad es justamente lo que exacerba el problema del aburrimiento. ¿O existe algo cuya raíz esté en la autoridad que no sea de entrada aburrido? Irónicamente, a los educadores se les exige el rol del disciplinador justo cuando las estructuras disciplinarias colapsan. Con las familias agotadas por la presión del capitalismo que les exige a ambos padres trabajar todo lo que puedan, los profesores debemos actuar como padres sustitutos capaces de instalar los protocolos de conducta más básicos y proveer apoyo pastoral y emocional a los adolescentes que en algunos casos están mínimamente socializados. Es decir, que los profesores también tienen que hacer de padres, porque los padres no están, obviamente, necesitan trabajar para poder vivir. Insisto en el hecho de que ninguno de mis estudiantes tenía la menor obligación de presentarse a clase. De hecho, disponían de toda la libertad de irse si lo deseaban.
Pero la falta de oportunidades de empleo junto con el incentivo cínico procedente del gobierno hace que seguir en la escuela parezca la opción más segura y también la más fácil. Deleuze dice que las sociedades de control se basan en la deuda más que en el encierro. Esto es muy interesante, sobre todo lo que dice de las sociedades de control que se basan en la deuda. Más que en la deuda, diría que se basan en las promesas, ¿vale? El control que tenemos en las sociedades de hoy en día es el control de la promesa, es decir, se nos promete que si vamos a estudiar conseguiremos un mejor puesto de trabajo, que si hacemos esto conseguiremos lo otro, se nos promete que si trabajamos duro llegaremos a un nivel adquisitivo muy alto, cosa que no es cierta, ¿vale? Por los datos, no por lo que lo diga yo. Se nos prometen ciertas cosas y damos por hecho que esas promesas se cumplirán y el sistema se rompe cuando vemos que esas promesas no se cumplen. Pero mientras tanto nos tienen controlados aceptando las propuestas que nos hace el sistema capitalista para seguir funcionando. Sin embargo, el sistema educativo de la actualidad hace que el estudiante se endeude y en simultáneo lo encierra. Según esta melodía, uno debe pagar por su propia explotación, endeudarse y estudiar para poder conseguir el mismo empleo que habría conseguido si hubiera dejado la escuela a los 16. Es cierto. Incluso se da la paradoja de que en muchos países donde estudiar carreras universitarias es realmente costoso, endeuda al estudiante y al final trabaja en un puesto donde su educación no es requerida para nada. Por lo tanto es una manera muy fea de controlar al estudiante, ¿no? Mediante la deuda, mediante las falsas promesas, etc. De acuerdo con Jameson, de repente el colapso de la temporalidad libera el presente de todo el tendido de actividades e intencionalidades que podrían ponerlo en foco y convertirlo en un espacio de trabajo. Al mismo tiempo, hay que decir que la nostalgia por el contexto en el que operaban las prácticas de viejo tipo es completamente inútil. Esa es la razón por la cual los estudiantes franceses y sus protestas no constituyen, en el fondo, una alternativa a la impotencia reflexiva de sus pares británicos. Que una publicación liberal como The Economist desprecie toda forma de oposición al capitalismo nos sorprende, pero su postura burlona frente a la llamada inmovilización francesa contenía algo de verdad. En realidad, los estudiantes que protagonizaron las últimas protestas parecían convencidos de estar actualizando los reclamos que sus padres le hicieron a Charles de Gaulle en mayo de 1968. Decía su artículo de tapa del 30 de marzo de 2006. Les habían robado hasta los eslóganes, debajo del asfalto la arena de playa, y los símbolos, como la Sorbona. En este sentido, la revuelta parece no ser más que la secuela natural de los desmanes que ocurrieron en los suburbios de París en 2005 y que llevaron al gobierno a declarar el estado de emergencia. En ese momento eran los jóvenes desempleados, extranjeros de las clases bajas, los que se rebelaban contra un sistema efectivamente capaz de excluirlos. En cambio, lo más llamativo de las últimas protestas es que esta vez las fuerzas rebeldes están del lado del conservadurismo. A diferencia de sus coetáneos de la Banlieue, los estudiantes y los sindicatos que los acompañan solamente quieren evitar el cambio y mantener el estado de cosas presente en Francia. La práctica de muchos de estos inmovilizadores es justamente contraria a la de otro grupo de los que se cuentan herederos de mayo del 68, aquellos llamados comunistas liberales, como George Soros y Bill Gates, rapaces predadores del beneficio económico que al mismo tiempo pueden levantar las banderas de la ecología y la responsabilidad social. Junto con estas preocupaciones sociales, los comunistas liberales creen que la estructura del trabajo debe posmodernizarse, en línea con el concepto de ser astuto, being smart. Así lo explica Zizek. Ser astuto significa ser dinámico y nómade. Estar en contra de la burocracia centralizada. Significa creer en el diálogo y en la colaboración, y no en la autoridad central. En la flexibilidad y no en la rutina. En la cultura y el conocimiento y no en la producción industrial. En la interacción espontánea, en la autopoiesis y no en las jerarquías fijas. Los inmovilizadores partían de una concesión implícita, que solo es posible resistir al capitalismo, no superarlo. Es decir, la mayoría de las izquierdas actuales, sobre todo en Europa, piensan de esta manera, que no es posible superar el capitalismo, sino simplemente resistirse a él. Por eso la mayoría de las medidas o de los partidos de izquierda son capitalistas. Todos, ¿vale? Los más
los más de izquierda son antineoliberales, que es una manera de practicar el capitalismo, pero no son realmente anticapitalistas. Los comunistas liberales, por otra parte, creen que los excesos morales del capitalismo deben ser combatidos con la caridad. Ambos grupos muestran el modo que encuentra el realismo capitalista para circunscribir las posibilidades políticas actuales. Mientras que los inmovilizadores retienen la forma y el estilo de las protestas de 1968, pero en nombre de la resistencia al cambio, los comunistas liberales abrazan enérgicamente lo nuevo. Sí sé que está en lo cierto al afirmar que el comunismo liberal no es otra cosa que la forma dominante de la ideología capitalista hoy en día. Más que constituir una especie de correctivo progresista a la ideología capitalista oficial, la flexibilidad, el nomadismo y la espontaneidad son los rasgos salientes de la gerencia postfordista típica de la sociedad de control. Y el problema es que toda oposición a la flexibilidad y la descentralización corre el riesgo de autoboicotearse, puesto que un llamado a la rigidez y la centralización no sería muy contagioso que digamos. Sí, claro que sí, María. Han asumido todos que no se puede derrotar al capitalismo. Los partidos más a la izquierda son aquellos que quieren paliar los defectos que tiene el capitalismo, pero no destruirlo. Por lo tanto, seguiría habiendo defectos, simplemente los irían poniendo parches, pero no irían a lo que sería la raíz, ¿no?, del problema, que sería el capital. En cualquier caso, la resistencia a lo nuevo no es una causa en la que la izquierda debería inmiscuirse actualmente. El capital fue muy astuto en su empeño por destruir el sindicalismo. Sin embargo, no ha habido en la izquierda reflexión suficiente respecto de las tácticas que podrían funcionar contra el capital en las condiciones propias del postfordismo, ni sabemos qué lenguaje nuevo podría improvisarse para lidiar con unas tales condiciones. Por un lado, es importante debatir la apropiación de lo nuevo efectuada por el capitalismo. Por otro lado, el llamado a lo nuevo no puede confundirse con la mera adaptación a las condiciones existentes. Ya nos hemos adaptado demasiado. De hecho, la búsqueda de la adaptación exitosa es la principal estrategia del gerencialismo. Esto es muy interesante. El sindicalismo ha perdido la batalla, y además el sindicalismo es una forma de organización de los trabajadores fordista, que se lleva muy mal con el mundo postfordista, como aquí dice, que vivimos. De hecho, el mundo de la uberización, el mundo de los riders, el mundo de las startups, de las empresas que buscan la economía esta colectiva, entre comillas, pero no es una economía colectiva, colaborativa, mejor dicho, era la economía colaborativa. Uber, Globo, es que no me acuerdo de más, no me sale más, pero bueno, este tipo de empresas, pues el antiguo sindicalismo lo tiene muy complicado para poder defender a los trabajadores de las mismas, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Mark Fisher es, a ver, no pensemos con herramientas del pasado, busquemos el momento actual, veamos qué herramientas tenemos y utilicémoslas. No hace falta hacer sindicatos como antes, sino que podemos sindicarnos de otra manera que sea mucho más efectiva para luchar con un modo de producción distinto. Porque ya no nos reunimos alrededor de las fábricas. Hay mucha gente que está en oficinas, que incluso tiene su propio cubículo dentro de una oficina y muy pocas veces interactúa con su compañero o compañera. Ahora debido a la pandemia, muchísima gente que trabaja en oficinas trabaja desde casa, por lo tanto ya no tiene ningún tipo de contacto con sus compañeros. Tenemos que buscar herramientas que nos puedan unir en un mundo cada vez más individualizado y que no sea pasar por tener que unirnos a un sindicato clásico, me refiero. Siempre se pueden crear sindicatos que no quiero decir no clásicos, sino sindicatos que utilicen herramientas de la etapa en la que vivimos para defender a los trabajadores, ¿no? Que es básicamente lo que explica aquí. La asociación persistente entre el neoliberalismo y la idea de restauración, una vinculación conceptual que promovieron Badiou y David Harvey, es un correctivo necesario para la asociación falsa de capital y novedad. Para Badiou y Harvey, la política neoliberal no tiene que ver con lo nuevo, sino con un retorno al poder y los privilegios de clase. En Francia, según Badiou,
La idea de restauración hace referencia al periodo en el que volvieron los reyes, después de la Revolución y de Napoleón, desde 1815. Actualmente atravesamos un momento semejante. El capitalismo liberal y su sistema político, el parlamentarismo, nos parecen las únicas soluciones naturales y aceptables. A la vez, Harvey define la neoliberalización como un proyecto político para restablecer las condiciones de la acumulación de capital y restaurar el poder a las élites económicas. Harvey demuestra que en una era popularmente sindicada pospolítica, la lucha de clases se sigue peleando aunque de un lado solo, del lado de los ricos. Tras la implementación de las políticas neoliberales a finales de la década de 1970, escribe: el porcentaje de la renta nacional en manos del 1% más rico de la sociedad ascendió hasta alcanzar, a fines del siglo pasado, el 15%. El 0,1% de los perceptores de las rentas más altas de este país vio crecer su participación en la renta nacional del 2% a cerca del 6% en 1999. Mientras que la proporción entre la retribución media de los trabajadores y los sueldos percibidos por los altos directivos pasó de mantener una proporción aproximada de 30:1 en 1970 a alcanzar una proporción de 500:1 en 2000. Y Estados Unidos no está solo en este proceso, ya que el 1% superior de los perceptores de renta en el Reino Unido ha doblado su porcentaje de la renta nacional del 6,5% al 13% desde 1982. Y esto se ha agudizado. Ahora mismo está, me parece que casi llegando al 50%, de las rentas más altas que tienen la riqueza del mundo entero. Que es vastísimo esto es muy vasto, ¿vale? De hecho, hay una teoría muy bonita que la traeré también al canal, que lo leeremos en directo, que se llama tecnofeudalismo, ¿vale? Que es una propuesta de hacia dónde iremos, de dónde acabaremos. Y con tecnofeudalismo se refiere a que viviremos en una modernidad con tecnología, pero nos basaremos en un sistema feudal. Es decir, que muy pocas personas tendrán todo y nosotros seremos como siervos para poder aprovecharnos de ese todo, ¿no? Esto también se ve con la producción digital, con el metaverso. Se observa también con los NFTs lo mismo, donde tú alquilas, tú ya no eres propietario de nada, sino que alquilas el producto para su utilización, ¿vale? Y el tecnofeudalismo se basa en eso, en que todo estará en manos de pocas personas y nosotros, mediante nuestro trabajo, trabajaremos para poder alquilar esas cosas y poder usarlas siempre que nos lo permitan los grandes tenedores, que serán los que más dinero tienen. Como muestra Harvey, los neoliberales fueron más leninistas que los leninistas. Supieron crear y diseminar think tanks que formaran la vanguardia intelectual capaz de crear el clima ideológico en el que el realismo capitalista pudiera florecer. El modelo de la inmovilización, en cambio, con sus demandas para que el viejo modelo fordista disciplinario se mantenga tal cual, jamás podría ser útil en aquellos países donde las reformas neoliberales ya han sido efectuadas. Es decir, lo que estábamos hablando antes, lo sindicarse de manera clásica, entre comillas, ya no sirve en países donde el neoliberalismo ha avanzado de manera clara. En el Reino Unido, el fordismo colapsó definitivamente y en su colapso se llevó los espacios y las prácticas que organizaban la vieja manera de hacer política. Sobre el final de su ensayo sobre el control, Deleuze se pregunta cuáles podrían ser las nuevas formas que adquiriría una eventual política del anticontrol. Uno de los temas más importantes será sin duda la ineficacia de los sindicatos, intrínsecamente unidos por su historia de lucha contra la disciplina que se ejercía en espacios de encierro. Y esto nos retrotrae a 20 minutos antes, donde estábamos hablando de cómo ha cambiado la forma de control, como ya no es autoritaria, y cuando no hay una autoridad a la que enfrentarte es mucho más complicado realizar protestas clásicas, ¿no? Tenemos que buscar nuevas herramientas y nuevas formas de protestar que sean efectivas, no que sean estéticas, que no sé, que representen la pureza ideológica, sino que deben ser efectivas para luchar contra este tipo de políticas.
¿Serán capaces de adaptarse o solamente dejarán lugar a nuevas formas de resistencia contra la sociedad de control? ¿Podemos ya hoy en día percibir los trazos gruesos de las formas futuras de resistencia, aquellas capaces de amenazar la algarabía del marketing? Muchos jóvenes extrañamente se ufanan de estar motivados. De esta forma vuelven a requerir continuamente del aprendizaje y el entrenamiento perpetuos. Les tocará descubrir a su turno a aquellos a los que deberán servir, así como sus padres descubrieron, no sin dificultad, el telos de la disciplina. Lo que hay que descubrir es una salida del par de opuestos motivación-desmotivación, de manera que la no identificación con el programa de control pueda ser algo más que una apatía descorazonada. Una estrategia sería mover la agenda política de izquierda del foco tradicional del sindicalismo, el salario, a reclamos más propiamente específicos del posfordismo. Pero antes de seguir, debemos analizar con mayor profundidad qué es el posfordismo. Aquí termina este maravilloso capítulo 4. Una de las cosas donde deberíamos de dirigir la mirada, ya para terminar con esta reflexión, siempre lo he dicho en mis directos, sobre todo cuando estábamos leyendo La conquista del pan, ya no me acuerdo qué más libros, y algún otro libro más donde se suscitaba este tipo de idea. Debemos de prepararnos ya para sociedades en las que debamos luchar por el no trabajo, por no trabajar. Y esto no me refiero a que no trabajemos, sino que no necesitemos trabajar para sobrevivir. Esas serán las sociedades que debemos luchar, básicamente por un motivo. La tecnología quitará trabajo a mucha gente, dará menos trabajo del que promete, y habrá mucha gente que no será necesaria para la producción, para el crecimiento. Esa gente hay que hacer algo con ella. Entonces las propuestas, sí, ya sé que es una utopía, pero ya se están proponiendo muchas cosas y hay que trabajar para eso. No se trata de no trabajar, sino de no necesitar el trabajo. Entonces hay muchas propuestas. Está el salario universal, está también los dividendos universales. Hay ciertas propuestas que ya llevan años, no he descubierto el oro, ¿no? Ya llevan años discutiéndose, debatiéndose, intentando, poniéndose en práctica, incluso en muchos países. Me parece que en Finlandia sí que pusieron, y en Suecia están haciendo experimentos con un salario universal, donde por ser ciudadano ya cobras un salario que te permite vivir, ni siquiera sobrevivir, vivir, que eso es mucho decir. Entonces tú ya decides si trabajar o no, o dedicarte a otras cosas, o no trabajar. ¿Por qué? Pues lo ideal sería que los robots trabajasen por nosotros. Tendríamos que partir del hecho de que los robots no deben sustituirnos sino servirnos, que es lo más interesante de todo. Es decir, no hay que estar en contra, no hay que estar en contra de la tecnología, pero sí que hay que ser crítico con las maneras en las que se utiliza esa tecnología. Y lo interesante sería ya intentar coger ideas y hacer movimientos que vayan en esa vía, en la vía de que los robots nos sirvan para desligarnos de una de los infiernos, y eso hay que reconocerlo, que es el trabajo. El trabajo es un infierno. Mucha gente, muchísima gente, la mayoría de las personas trabajan en lugares donde no quieren estar, y casi la mayor parte de nuestro tiempo nos la dedicamos trabajando. Es decir, es una de las cosas que una vez consigamos romper, creo que seremos sociedades más felices, dedicándonos a las cosas que realmente nos gustan, que puede ser trabajar. Por ejemplo, un camarero, una camarera, alguien que le guste estar en una oficina, perfecto, pero que te guste. Pero hay gente que no le gusta estar ahí. Hay gente que le gusta pintar pero no consigue dinero. Hay gente que le gusta escribir pero necesita trabajar. Hay muchísimas personas que no están a gusto con su trabajo, que es la mayoría de la gente. Por lo tanto, deberíamos de ir a romper esa barrera, ¿no? Y lo podemos hacer en próximos años porque nos lo permitirá la tecnología. Antes no se podía hacer, antes era más utopía aún, pero hoy con la tecnología debemos de ponernos de acuerdo y tenemos que hacer una cosa, y el primer paso será que los robots nos pertenezcan. Ahí está, María. Eso, y justo iba a hablar de eso. Los robots no deberían entonces ser propiedad de un individuo. El primer paso es colectivizar la tecnología. Y con colectivizar la tecnología no me refiero a colectivizar los móviles, sino la producción hay que colectivizarla, y que los robots nos pertenezcan a todos.
que las máquinas pertenezcan a el país, a los individuos, que sea de todos. Entonces esa producción se reparte, ¿no? Como se suele hacer los cálculos de PIB, de Producto Interior Bruto de cada país, y se dice, el PIB per cápita de este país son 3.000 euros, que sería lo que cobraría cada persona si se dividiese ese PIB por el número de personas que hay en ese país, ¿no? Entonces, pues, deberíamos de hacer eso. Deberíamos de decir entre todos, oye, toda la producción que hay en este país y la nueva producción la van a realizar máquinas. ¿De acuerdo? Esas máquinas no pertenecen a Elon Musk. Porque si perteneciesen a Elon Musk, tan bien como has dicho, María, pues todos los beneficios que diesen esos robots, esas máquinas, serían para Elon Musk. En cambio, si nos pertenecen a todos, serían para todos. Lo repartimos como decidamos. Mediante el voto se decide, pues se reparte de los beneficios que hemos sacado, el 70% se reparte y el 30% para mantener el país, porque obviamente hay que mantener el país. Tendríamos que... no, esto es, como tú has dicho, utopía, pero ya hablaré de las propuestas que hay ya, que ya llevan años, tanto del tecnofeudalismo, que hay propuestas para evitarlo, hay muchas propuestas de esto de la colectivización de las máquinas, que no significaría ni siquiera hacer una especie de comunismo, no significaría ni siquiera quitar la propiedad privada, sino que significaría quitar los medios de producción, que es quizá lo principal, ¿no? Que fuesen nuestros, y lo mejor de todo es que la tecnología quizás sea la primera vez en la humanidad que se pueda conseguir algo parecido al comunismo. Si lo hacemos mal, pues el 40%, el 50%, el 60% en muchos países de la población no tendrá trabajo. No porque no sea capaz de tenerlo, no porque no quiera, sino porque no será necesario. No será necesario. Porque recordemos que una máquina no hace huelga, una máquina no enferma, una máquina trabaja 24 horas al día, ¿vale? Una máquina no pide vacaciones. A una máquina no se le... no le pasa nada a un familiar suyo y necesita pedirse unos días para cuidar del familiar. No se le muere un familiar porque no tiene. Es decir, una máquina es non-stop de trabajo. Cosa que, pues, un ser humano no puede competir con eso. Y entonces, pues debemos decidir y debemos de ponernos de acuerdo, y cuanto antes mejor, en colectivizar la maquinaria, y de ahí ya a disfrutar de la vida. El que quiera trabajar conseguirá un trabajo digno y conseguirá un sobresueldo, y los que quieran dedicarse a, pues yo que sé, a dormir todo el día, pues que puedan hacerlo también. Creo que la humanidad no está hecha para trabajar, no, estamos hechos para disfrutar, que es a donde deberíamos de llegar. Y una izquierda debería de echar menos la bronca y más ir a por el deseo y el placer, para ser mucho más efectiva. Esto ya es táctica, es estrategia, perdón. Estrategia política. Debemos de dejar de echar la bronca, no, que el mundo se va a acabar, que el ecologismo, que mirar que no sé qué, que todo está mal, nada está bien, es que el capitalismo nos mata, no, debemos de intentar seducir. Debemos de intentar plantear de hecho, este libro yo ya me lo he leído, ¿vale? Ya me lo leí hace tiempo, y nos habla de esa alternativa. Nos habla de realizar una alternativa al capitalismo, pero para eso debe ser atractiva. Primero debemos crear un futuro atractivo, y con eso convencerás a la gente. No podemos seguir a la defensiva. No podemos estar defendiéndonos todo el rato del ataque del realismo capitalista, del capitalismo real, porque lo que estamos haciendo es, como decía aquí, como hemos dicho en el directo, lo que estamos haciendo realmente es parchear, ¿no? Poner parches a el capitalismo, ¿no? Si el capitalismo baja los salarios, pues intentar que desde los gobiernos de izquierdas, pues el salario sea un poco más alto, pero realmente no solucionamos el problema, y es porque la izquierda, las izquierdas de muchos países no tienen un proyecto de futuro que sea válido. El comunismo ya no vale, no se va a volver al comunismo, no va a volver. También este libro lo explicará. No va a volver el comunismo, la URSS no va a volver. No se va a poder realizar la revolución comunista, eso no va a pasar, porque no vivimos en esos tiempos. Entonces, todo partido que intente cambiar las cosas debe plantear un futuro diferente, atractivo, y que sea deseable, ¿no? Que lo deseemos, que nos dé placer.
que puedas morir por él, al fin y al cabo, ¿no? Creo que sería de momento las reflexiones. Y lo dejamos aquí. Como siempre, ya sabéis que los directos duran entre media hora a una hora, cuando tengo tiempo y tal. Y seguiremos el próximo día con el capítulo 5 que se titula 6 de octubre de 1979. No te comprometas con nada. Ya veremos de lo que trata. A ver, yo ya lo sé, pero bueno. Nada, y muchas gracias María por estar aquí conmigo para acompañarme en directo. Y como siempre, millones de abrazos, millones de besitos. Espero que os encontréis estupendamente y nos vemos en siguientes directos. Un abrazo. Chao, chao.